Ya estamos casi listos para el segundo mensaje de esta tarde. Ahora sí. Una de las características esenciales que presenta la Escritura y de la cual todos los que estamos aquí damos cuenta o creemos es en la inspiración de las Escrituras, ya sea en su conjunto, ya sea en sus partes. Esto es lo más impresionante de todo. Cada uno de los hombres de Dios, quienes tuvieron la misión de hablar y que fueron inspirados a escribir y dejar en letra lo que hablaron en sus épocas, hay que ver que no presentan contradicciones unos con otros. Esto es algo en lo cual siempre caemos en la cuenta. Un análisis dice, estos escritos eran hombres de trasfondos y experiencias diferentes, quienes vivieron en un periodo de 1600 años. ¿Se imaginan? 1600 años, hombres de distintas épocas, de distintos lugares propiamente tal, que Dios inspiró para que dejaran plasmado en letras y que esas letras no tienen contradicciones unas con otros. Cada libro de la Biblia encierra verdades que son increíbles. Si uno toma un texto y lo analiza, se encuentra con verdades que eventualmente se van repitiendo durante toda la Biblia y que no hay contradicciones. Y que además, cuando se estudian en conjunto, conforman un cuadro mayor y aún más soberbio. La Biblia es, sin duda, la fuente de la cual emana la vida. Y todos aquellos que se dejen guiar por ella reciben una bendición especial. Y en este sentido de la bendición especial, hay una bendición que yo los invito a repasar esta mañana, que que está ubicada en el libro de Proverbios. Es una bendición tan especial que a veces, como dice un muy buen amigo, lo obvio por obvio se obvia. Lo obvio por obvio se obvia. Y sin embargo, es tan importante para nosotros el día de hoy. En el libro de Proverbios, en el versículo 1, aquí dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Esta frase es una de las frases que más se repiten a lo largo y lo ancho de las Escrituras. Dios le hace una petición a su pueblo, una petición expresada de una y mil maneras. Solo por recordar, en Deuteronomio 28, las bendiciones de la obediencia. Solo por recordar. Aquí en Proverbios 3, en el verso 1, dice Dios: no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Verso 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Dios le hace una promesa a su pueblo, a sus hijos, en este sentido. Y dice aquí, verso 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Dios pidiendo, exhortando a su pueblo. Aquí, por una parte, dice: no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, no se aparten de ti la misericordia y la verdad. Verso 4,
Y dice aquí, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Esta es la bendición a la cual me refiero. Hallar gracia ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. ¿Han reflexionado en ella alguna vez? ¿Qué significa exactamente hallar gracia ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres? Que para Dios, ¿verdad?, nuestras acciones no pasan desapercibidas, como mencionaba don Omar en el primer mensaje. Nuestras acciones ante Dios no pasan desapercibidas. Y entonces vamos a analizar esta frase, a qué se refiere. Esta bendición es una bendición compuesta. Tiene dos bendiciones. Dice aquí, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Si puede haber una gran bendición, es esta. Es notorio que Dios no le pide al hombre que no se olvide de él. ¿Se fijaron? Dios no le dice a su pueblo, mira, no te olvides de mí. Lo notorio aquí es que Dios le pide al hombre que cumpla con los mandatos de Dios. Esto es notorio, puesto que, como hemos mencionado en el pasado, las Escrituras no se contraponen unas con otras. No basta con creer, ni basta con saber. Porque si es por eso, la misma Escritura, en Santiago 2:19, dice, los demonios creen y tiemblan, y tiemblan. Y no podríamos decir que los demonios tienen buen testimonio ante los ojos de Dios. Así es que no basta con que uno sepa, sino con que uno haga. Para Dios es de suma importancia que los hombres no se olviden de sus mandatos. Si el hombre cumple con sus mandamientos, Dios le promete que hallará gracia frente a sus ojos. Esto de hallar gracia es interesante. La Escritura menciona muchas veces esta frase, hallar gracia. Aquí hay una mención, o la primera mención, la encontramos en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, en el capítulo 6. Aquí en el verso 1 podemos empezar a leer: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Eterno, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí Dios restringiendo la vida en la tierra. Antes de este versículo, ustedes pueden buscarlo, los hombres vivían una cantidad de años que resulta increíble para nuestras estadísticas actuales. En este momento, nuestras estadísticas dicen que 100 años están viviendo los hombres. En la actualidad, uno piensa, bueno, con una cantidad de medicamentos tremenda, pero están alcanzando esta edad. La Escritura menciona que los más fuertes viven hasta los 80 años. Pero si ustedes van al registro bíblico, antes de esta Escritura, los hombres vivían 500 años, 700 años. Matusalén, alrededor de 900 años y más. Una cantidad de años viviendo sobre la tierra. Y aquí entonces, en este momento de la historia, Dios restringe la vida en la tierra
porque la maldad había crecido mucho. En el verso 5 dice: y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así es que uno piensa también, o hace estos análisis críticos, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes un hombre malvado viviendo cerca de 1000 años? ¿Se imaginan ustedes un Stalin o un Hitler? Que Hitler gobernó en Europa un par de décadas, y la historia de Europa antes que llegara Hitler es de una manera, y cuando dejó de existir es de otra manera. Y después aquí en Rusia, Stalin, dicen las estadísticas que Stalin mató más gente en tiempo de paz que durante el tiempo que vivió la guerra. Millones de hombres murieron bajo la magistratura de Stalin. Todo aquel que no pensaba como él, o terminaba en los gulags, o terminaba en Siberia, y los demás morían ejecutados. Y entonces uno se pregunta, ¿se imaginan un hombre de esos viviendo por 500 años? Y entonces aquí Dios restringió la vida en el planeta. Y dice aquí, verso 6, y se arrepintió. La mejor traducción es y se apesadumbró el Eterno de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Eterno: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Y entonces una pregunta: ¿qué hizo Noé para hallar gracia ante los ojos de Dios? ¿Qué hizo Noé para hallar gracia ante los ojos del Eterno? En el verso 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La Escritura dice que Noé era un varón justo. Usa la expresión perfecto en sus generaciones, perfecto en carácter. Noé era un varón quien había desarrollado la perfección en su carácter. ¿Y cómo se logra la perfección en el carácter? La perfección del carácter se logra cumpliendo con Dios, no solo en el conocer a Dios, sino en el cumplir con Dios, como mencionaba aquí Proverbios 3. Guardar los mandamientos, cumplir con Dios, no olvidarse de la verdad. Noé cumplió con los mandamientos de Dios. Ahora bien, alguien podría decir o podría argumentar que no se habían dado los mandamientos, ¿verdad? Porque los mandamientos fueron expresados en Éxodo. Bueno, ¿y qué pasa entonces aquí? Sin embargo, la misma Escritura dice algunas cosas a este respecto. Si uno analiza los primeros 6 libros del Génesis, se va a encontrar, por ejemplo, en Génesis 2.1. En Génesis 2.1, Dios ya había apartado el día sábado. En el mismo momento de la creación, Dios descansa en el 7º día y lo santifica y lo aparta. Así es que cuando uno dice, bueno, Noé habrá guardado el sábado, no, porque el sábado estaba entregado tiempo más tarde. No, el sábado está mencionado desde el Génesis, desde el principio de la creación. Dios apartó un día para un uso especial, un día santo. Aquí en Génesis 2, verso 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos.
Verso 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Desde el mismo momento del Génesis, Dios apartando un día para un uso especial. También podemos mencionar, Dios ya había hablado respecto de los tiempos santos anuales. Aquí en Génesis 1:14, cuando dice, en Génesis un poquito antes, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. La palabra aquí traducida como estaciones es moed, festival. Moed es la palabra usada en Levítico 23 para describir los tiempos santos anuales destinados para Dios. Así es que podríamos decir, mire, ya estaba mencionado en el Génesis las fiestas santas. Tercero, antes del nacimiento de Noé, la Biblia ya había declarado que es Dios quien define lo bueno de lo malo. La Escritura ya lo había mencionado. La transgresión de Adán y Eva lo demuestra. Dios le dio al hombre instrucciones específicas respecto a esto. Esto lo podemos ver en Génesis 2:16. Así es que en la relación que Dios entabla con su pueblo o con su creación, Dios define, Él es el que define lo bueno de lo malo. Como mencionaba don Omar, Dios es el que define, no es el hombre, es Dios. En Génesis 2, verso 16, y mandó el eterno Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios había instruido a Adán a este respecto, de lo bueno y de lo malo, cuáles eran sus límites. La transgresión de Adán y Eva es muy ilustrativa de lo correcto y de lo incorrecto. Después de haber transgredido, apareció en la mente del hombre la vergüenza. Esto es bastante interesante a este respecto. ¿Han visto alguna vez un niño pequeño, si está desnudo, sentir vergüenza? No. ¿Cuándo surge la vergüenza? Surgen los niños más grandes, en los niños más grandes. El pecado de Adán hizo una división, antes del pecado y después del pecado. Antes de pecar estaban y andaban desnudos y no sentían vergüenza. Podríamos decir que después del pecado, lamentablemente, el primer hombre perdió la inocencia. Así es que esto aparece antes del relato de Noé. Y entonces cuando uno se hace la pregunta, bueno, ¿qué guardaba Noé? De manera que halló gracia ante los ojos de Dios. Bueno, Noé debe haber guardado el sábado, debe haber guardado los festivales santos, debe haber entendido muy bien lo bueno y lo malo, descrito por Dios. Y además nos encontramos con que Dios había instituido también el matrimonio, la institución del matrimonio. Así es que no es que estaba conviviendo con su esposa, no, era un matrimonio. Y esto estaba instaurado ya en el Génesis, en el relato del Génesis. En Génesis 2:24, ya Dios
había declarado: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El relato del Génesis trae el momento también de la transgresión del hombre a instancias e instigación de Satanás. Y antes del nacimiento de Noé, Dios deja en claro un concepto que mencionó don Omar hace un momento atrás: lo actitudinal. Antes del relato de Noé hay otro relato de dos hombres, de Caín y Abel. En Génesis 4, verso 1, la Escritura dice aquí: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Eterno he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y dice aquí: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Eterno con agrado a Abel y a su ofrenda. Antes del relato de Noé, Dios ya había hablado de las actitudes. Es muy revelador. Casi siempre digo, las palabras generan realidades. Y es muy interesante el análisis de los versículos. Cuando uno analiza, dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. Si uno escuchara solamente ese versículo, uno diría: bueno, está bien, es correcto. El hombre presenta una ofrenda a Dios, su Creador. Pero vean cómo la Escritura dice la ofrenda que presenta Abel. Dice aquí: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. No es solamente una ofrenda cualquiera. Dice aquí: de lo más gordo de ellas. De lo más gordo de ellas. Vean cómo la Escritura, en forma tan sintética, trae a colación un principio fundamental en el desarrollo de la vida del creyente. Lo correcto hay que hacerlo correctamente. Lo correcto hay que hacerlo correctamente. Y lo más correcto cuando uno presenta ofrenda a Dios es hacer lo que hizo Abel. Dice: de los primogénitos, de lo más gordo. No es cosa de que uno tome y entregue, sino que Dios se agrada de las actitudes correctas. Aquí en Miqueas hay una escritura que también refuerza este principio de lo actitudinal. En Miqueas 6, en el verso 6, aquí por inspiración el profeta escribe: ¿con qué me presentaré ante el Eterno y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Esto estaba mandatado en las Escrituras. Uno puede buscar allí en Levítico, aquí la forma, las cantidades que los hombres tenían que presentar ante Dios. Y entonces aquí el profeta dice: ¿se agradará el Eterno de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Aquí hablando de las cantidades, si uno saca las cuentas, dice de millares de carneros, 1,000 carneros,
para un holocausto. ¿Se han imaginado eso? Que una persona pueda hacer una ofrenda de esa envergadura. Y dice aquí, o de 10.000 arroyos de aceite. ¿Han pensado ustedes cuántas olivas se tienen que prensar para producir 1 litro de aceite? Varios miles. Y si uno piensa entonces que aquí dice 10.000 arroyos de aceite, o sea, un río de aceite, lo difícil que es producir un arroyo de aceite. Y dice aquí 10.000 arroyos de aceite. Aquí pensando, ¿verdad?, en estas moliendas en donde el aceite fluía. Y entonces el profeta dice, ¿se agrada Dios de las cantidades? Dice, daré mi primogénito por mi rebelión. ¿Se imaginan eso? Entregar a su hijo amado. El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y entonces Dios dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Bueno, Dios define lo bueno de lo malo. ¿Y qué pide el Eterno de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo correcto se tiene que hacer correctamente, actitudes correctas que acompañan el acto correcto, como mencionaba don Omar en el mensaje, que definitivamente es un mensaje introductorio a este tema, tan importante, hallar gracia ante los ojos de Dios. No basta con hacer lo correcto, no basta con que guardemos el día sábado. El día sábado tiene que ser guardado con las actitudes correctas ante Dios. Y eso ya estaba mencionado antes del relato de Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Dios debido a su comportamiento justo. Él guardaba las cosas, pero guardaba las cosas con las actitudes correctas también. Comportamiento justo que al mantenerse en el tiempo resaltó, evidentemente resaltó, porque si la sociedad en la cual él vivía se iba corrompiendo de día en día, entonces el comportamiento justo brillaba cada vez más. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ahora bien, tal cual dice el proverbio, las bendiciones de la obediencia trae consigo la mejor de las bendiciones que hombre alguno puede recibir. Esto es hallar gracia ante los ojos de Dios. Cuando uno encuentra gracia ante los ojos de Dios, Dios se encarga de hacer cumplir la siguiente etapa de la frase con la cual iniciamos este mensaje. Esto es hallar gracia y buen testimonio ante los hombres. Dios se encarga. Cuando Dios pone los ojos en un hombre y ese hombre permanece fiel, Dios se encarga de todo el resto. Veamos algunos casos bíblicos en donde claramente vemos esta situación. El primero que se me viene a la mente es José. José. En Génesis 39. En Génesis 39. Aquí José fue vendido como esclavo, llevado por los madianitas a Egipto. Podemos leer aquí en el verso 1, dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Eterno estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Eterno estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Eterno lo hacía prosperar en su mano. Verso 4, que dice, así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía.
Dios se encargó, debido a que estaba Dios con José. Dios estaba con José porque José estaba con Dios también. Uno no debe olvidarse de eso, de la relación. Uno piensa, bueno, José era un esclavo. Uno dice, bueno, este hombre habrá podido guardar los festivales santos siendo esclavo. Uno dice, bueno, no, pero Dios estaba con él. Él estaba en una condición excepcional. Y sin embargo, José no se olvidó de Dios. Y Dios lo prosperó e hizo que los hombres, ¿verdad?, con los cuales se relacionaba José, dice aquí, halló gracia en sus ojos. Otro caso, Ruth la moabita. Vayamos aquí a Ruth, en el capítulo 2. Ruth, en el capítulo 2. Aquí. En el verso 1. Dice aquí, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, el Eterno sea con vosotros. Y ellos respondieron, el Eterno te bendiga, que era el saludo con el cual estos hombres se saludaban. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me deje recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. ¿Se fijan cómo las acciones son evaluadas por el resto de las personas? Dice, sin descansar ni aún por un momento. Y ya sabían, ya estaban, aquí uno piensa, el relato no lo dice, pero Ruth no llega y se presenta ante los segadores y dice, mire, yo soy Ruth, la moabita que vino del otro lado y que mi esposo murió. No cuenta nada de eso. Y sin embargo ya los hombres sabían quién era Noemí. Eso en Chile se usa, ¿cómo se llama? El correo. El correo de lo informal. No por el canal regular, sino que por el canal del lado. Verso 7. Y ha dicho, te ruego me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Y verso 8, entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Aquí ya uno empieza a ver un cambio, puesto que eso no estaba estipulado en la ley. La ley decía que las personas pobres tenían que recoger de lo que sobraba y caía, pero ya Booz presenta otra actitud con Ruth. Entonces, dice ella, entonces bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? ¿Cuál fue la razón? Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo
que no conociste antes. El verso 12. El Eterno recompense, ¿qué dice? ¿Que tú hayas creído? No, le dice recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Eterno Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Dios estaba con Ruth, mas no podemos obviar lo obvio. Dios estaba con Ruth debido a que Ruth estaba con Dios. Dios respeta nuestras decisiones, soy convencido de eso. Dios respeta nuestras decisiones. Aplicamos el libre albedrío y Dios nos respeta. Pero hay que ver que Dios bendice en gran manera las decisiones correctas. Las decisiones correctas. Ante Dios, Dios las bendice y abre las puertas de una manera increíble. Ruth halló gracia y buena opinión ante Booz. ¿Por qué? Porque el versículo 12 dice, tu remuneración sea cumplida de parte de Dios, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth, al igual que su hermana, podrían haberse ido a la tierra de donde había venido. Y sin embargo, Ruth se acercó a Dios, creyó en Dios, cumplió con Dios de una manera correcta. Otra escritura, Nehemías. Nehemías 1. Dice aquí, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh eterno Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Eterno, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Se fijan? Dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Aquí Nehemías le tenía que pedir al rey que lo dejara partir por una causa justa, reconstruir Jerusalén, sus murallas. Pero no era solamente reconstruir Jerusalén y sus murallas, era que el pueblo se congregara y pudiera entonces guardar los mandamientos, guardar las fiestas. ¿Cómo que no? Y Nehemías le pide a Dios, halle gracia delante de aquel varón.
Él tenía que hacer una petición importante. ¿Y qué pasaba si el rey le decía no? No. Los reyes de antes no es como ahora, ¿verdad? Que uno puede apelar, que están los tribunales y están las cosas. No. Si el rey dice no, es no. Y aquí Nehemías dice, mire, yo le pido a Dios que usted haga un milagro en la mente de la persona. Que yo voy a pedir algo y Él me lo conceda. Hallar gracia. Hay tantos casos. Esther también se presentó ante el rey y no tenía autorización para presentarse ante el rey. Y Esther halló gracia ante los ojos del rey. Daniel también halló gracia y buena voluntad frente al jefe de los eunucos. Dios se encarga. Si cumplimos con lo que Dios nos pide, esto es, no apartarnos de su ley, no apartarnos de sus mandamientos, no olvidarnos de la misericordia y de la verdad, Dios nos da la más rica y excelsa bendición. Primero, encontrar gracia ante los ojos de Dios y buena opinión ante los ojos de Dios. Más también dice, encontrarás gracia y buena opinión ante los hombres si hacemos lo que nos corresponde hacer. Si Dios está con nosotros, ¿qué puede temer el hombre? Como dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos ha dejado sus leyes, sus mandamientos, sus verdades. Y nos ha pedido que cuando evaluemos, no seamos sin misericordias, que evaluemos con misericordia. Y que actuemos en justicia y verdad, con temor y temblor. Y si hacemos eso, Dios se encarga. Dios se encarga de arreglar todo. ¿Cómo se encarga? Él abre y cierra puertas. Si nosotros cumplimos, Dios abre y cierra puertas. Si nosotros cumplimos, Él pone y saca a los reyes. A veces hay gobiernos que se ponen duros. Bueno, si nosotros cumplimos, bueno, Dios se encarga de remover a los opositores a nuestra gestión espiritual. Si hemos hallado gracia ante sus ojos, Él se encargará de lo demás y de todos los demás. Él pelea nuestras batallas y peleará nuestras batallas. Él va delante de nosotros, antes que nosotros, arreglando todas las cosas. Es interesante una escritura, antes de terminar, en Eclesiastés 2:26. Eclesiastés 2:26. ¿Cómo Dios actúa? ¿Cómo Dios actúa? Un botón. Dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. ¿Para qué? Para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu, dice el predicador. Dios se encarga de todas las cosas. Si uno cumple con Dios, Dios abre las puertas de los cielos. Si uno cumple con Dios. Si uno cumple con Dios, Él nos dice que hallaremos gracia y buen testimonio ante Él. ¿Se imaginan eso? Que la opinión que Dios tenga de nosotros sea buena y hallemos gracia ante sus ojos.
Pero no conforme con eso, Dios dice, pero además yo te daré gracia y buena opinión ante los ojos de los hombres, en donde uno tiene que desarrollar la vida cotidiana, en donde nosotros vivimos. Dios quiere que no olvidemos esta preciosa y gran verdad que dice aquí en el Proverbios 3:3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres.